Bienvenidos. El día de hoy el programa va a responder una pregunta. ¿Por qué no basta con elecciones para cambiar Venezuela? Yo soy Emir Moro Adams. Hoy quiero explicarles de una manera sencilla una idea central de mi libro Transición de Estado Capturado, una nueva teoría para la reconstrucción democrática. Durante muchos años los venezolanos escuchamos una frase repetida 1000 veces: la solución son las elecciones. Y por supuesto que sí, las elecciones son necesarias. Ninguna democracia puede existir sin elecciones libres. Pero el problema es que en Venezuela las elecciones por sí solas no bastan. ¿Por qué? Porque el problema venezolano ya no es quién gobierna. El problema es mucho más profundo. El problema es la estructura institucional que sostiene el poder. Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Imagínense una casa tomada por una mafia. La mafia no solamente está sentada en la sala, tiene las llaves de la casa, tiene las puertas, las cámaras, la electricidad, las cuentas de banco y los documentos de propiedad. Si usted cambia a la persona que está en la sala, pero no recupera la llave, no recupera las puertas, no recupera las cámaras, no recupera los documentos de propiedad, ¿realmente usted recuperó la casa? Por supuesto que no. Eso es lo que ocurre con un Estado capturado como el caso de Venezuela, donde las instituciones, en lugar de proteger al ciudadano, terminan protegiendo al gobierno o al poder. Entonces nos encontramos que la justicia deja de impartir justicia y se convierte en un escudo para proteger al gobierno y al poder. Los fiscales dejan de investigar delitos y empiezan a perseguir opositores políticos. Los cuerpos de seguridad del Estado dejan de proteger a los ciudadanos y comienzan a proteger al sistema. Los organismos electorales dejan de garantizar elecciones limpias y se convierten en partes de mecanismo de control. Y los recursos económicos del Estado dejan de ser utilizados para el bienestar del pueblo y terminan sirviendo para redes de poder, de corrupción y para comprar lealtades políticas. Por eso yo digo que Venezuela no enfrenta solamente una transición. Venezuela no enfrenta una transición democrática tradicional, enfrenta una transición de Estado capturado. Y la diferencia es muy importante. En una transición tradicional uno piensa, bueno, primero cambiamos el gobierno, después hacemos elecciones y después reconstruimos el país. Pero en un Estado capturado, con toda seguridad, esto va a fallar. Porque si las instituciones siguen capturadas, el nuevo proceso puede terminar atrapado dentro de esa misma vieja estructura. Pueden haber elecciones, pero sin justicia independiente. Puede haber diálogo, pero sin recuperación de activos. Puede haber millones de promesas de cambio, pero con los mismos jueces, los mismos fiscales y los mismos aparatos y mecanismos de control. Eso no sería una verdadera transición. Sería la normalización del mismo sistema con otras caras o con otra apariencia. Por eso la pregunta clave no es solamente cuándo serán las elecciones. La pregunta importante y verdadera es qué instituciones van a garantizar que esas elecciones produzcan un cambio real. Mi teoría plantea que la transición venezolana necesita una secuencia distinta. Primero hay que hacer un diagnóstico claro de cómo fue capturado el Estado venezolano. Segundo, hay que reconstruir el aparato, el poder judicial, porque sin justicia no es posible una democracia. Tercero, hay que reformar los cuerpos de seguridad del Estado de inteligencia para que dejen de servir al gobierno y al poder y vuelvan a servir a la nación. Cuarto, hay que recuperar los activos
y esos recursos utilizarlos para el pueblo en lugar de ser utilizados para sostener redes de corrupción y de control. Quinto, hay que crear incentivos de salida para dividir a quienes están dentro del sistema, porque no todos son iguales. No es lo mismo un funcionario profesional que sobrevivió dentro de ese Estado que un violador de derechos humanos o un gran corrupto. Y sexto, después de reconstruir esas condiciones mínimas, deben venir elecciones, pero elecciones verdaderamente libres bajo una nueva arquitectura institucional. Esto no significa que yo esté en contra de las elecciones, todo lo contrario, yo estoy a favor de las elecciones. Significa proteger las elecciones para que no sean una trampa. Significa que las elecciones no deben ser simplemente el inicio de una ilusión, sino la culminación de una verdadera reconstrucción institucional. En palabras simples, no basta con cambiar al conductor del carro si el carro sigue dañado, el motor está manipulado y el volante lo controla otra persona. Primero hay que recuperar el control del carro, hay que recuperar el control del vehículo. Eso es en términos sencillos la descaptura del Estado. Y ese es el gran reto de Venezuela. Durante años pensamos que el problema era solamente un líder, un partido o una elección. Ya con el 3 de enero nos dimos cuenta que no. La experiencia nos demuestra que el problema es más profundo. El problema está en las instituciones. Cuando las instituciones sirven al poder y no al ciudadano, la democracia entonces se convierte en una fachada, que es lo que vemos. Cuando los tribunales no son independientes, nadie está protegido, no hay justicia. Cuando los cuerpos de seguridad del Estado responden a intereses políticos, nadie está seguro, nadie es realmente libre. Cuando los recursos públicos son utilizados para sostener redes de poder y de corrupción, el país no puede reconstruirse porque no hay recursos. Por eso mi mensaje central es este. La caída de un gobernante no equivale necesariamente a la transformación del Estado. La verdadera transición comienza cuando las instituciones dejan de proteger al poder, al gobierno, y comienzan nuevamente a proteger al ciudadano. Y ese es el desafío de Venezuela. Y ese es el aporte que intento dar, que intento hacer con la teoría de transición del Estado capturado. No se trata de una idea esotérica, no se trata de una idea abstracta, se trata de una herramienta para pensar el día de ayer, el día de hoy y sobre todo el día de mañana, porque Venezuela no solamente necesita salir de una dictadura, necesita reconstruir el Estado, necesita reconstruir las instituciones, necesita justicia independiente, necesita instituciones confiables, necesita recuperar su patrimonio, necesita seguridad al servicio del ciudadano, necesita sobre todo también elecciones libres, pero dentro de un sistema que no vuelva a ser nuevamente capturado. Por eso debemos dejar de pensar únicamente en el cambio de gobierno y comenzar a pensar en la reconstrucción institucional, porque sin instituciones libres no hay una democracia real. Sin justicia independiente no hay una libertad verdadera. Y sin la descaptura del Estado, cualquier transición puede terminar siendo incompleta. Yo soy Emir Moro Adams. Les invito a leer mi libro Transición de Estado Capturado, disponible en Amazon, donde desarrollo con más detalle y más profundidad esta teoría y propongo una ruta para la reconstrucción institucional de Venezuela. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo programa.